Nuestro protagonista, Miguel Juan Pellicer Blasco, más conocido como el Cojo de Calanda, nació en el pueblo de Calanda, provincia de Teruel, en marzo de 1617. Vino al mundo en el seno de una familia humilde de agricultores, hijo de Miguel Pellicer Maya y María de Blasco. Cuando el muchacho cumplió 20 años, decidió irse a Castellón a trabajar con su tío materno, Jaime, quien a pesar de ser también agricultor, contaba con una posición más desahogada. A finales de julio de 1637, Miguel Juan conducía un carro de trigo tirado por mulas. Él iba montado sobre una de ellas. El camino era largo y monótono, y con el traqueteo, la somnolencia se apoderó del joven que se cae de la caballería. El carro le pasa por encima, pillándole una rueda la pierna derecha, justo por debajo de la rodilla. La herida era gravísima. Su tío lo llevó sin tardanza al hospital de Valencia, a 50 kilómetros de distancia. Allí ingresó el día 3 de agosto de 1637, según consta en los registros del hospital. Permaneció allí 5 días, pero no mejoraba, y la pierna cada vez tenía peor aspecto. En vista de ello, Miguel Juan pide que lo envíen al famoso Hospital de Zaragoza, uno de los mejores de la época, el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia. Sería penoso el viaje de 320 kilómetros, de tal manera que hasta primeros de octubre no llegó a Zaragoza. Más de 50 días de trayecto, febril y con la pierna ya gangrenada. Cuando llegó a Zaragoza, Miguel Juan primero pasó por el Santuario del Pilar, donde confesó y comulgó, y luego consiguió ser admitido en el Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Allí le atendió el cirujano Juan de Estanga, catedrático de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Viendo el lamentable estado de la pierna de Pellicer, que se encontraba ya en estado gangrenoso, y tras consultar con los cirujanos Miguel Beltrán y Diego Millaruelo, decidió amputarle la extremidad unos 4 centímetros por debajo de la rodilla. A mediados de octubre fueron los doctores Estanga y Millaruelo los que practicaron la amputación, cortando la pierna derecha 4 dedos más abajo de la rodilla, procediendo inmediatamente a su cauterización. La operación se realizó con una sierra y un cincel, para a continuación aplicar un hierro candente. En el transcurso de la operación, según relataron luego los testigos, el paciente estuvo encomendándose a la Virgen del Pilar. Realizada la amputación, el joven practicante Juan Lorenzo García recogió del suelo la pierna y la depositó en la capilla donde se colocaban los cadáveres, desde donde luego, y ayudado por un compañero, el practicante enterró la pierna en el lugar del cementerio del hospital habilitado para ese menester. Miguel abandonó el centro hospitalario con una pata de palo y una muleta, en la primavera de 1638. En estas condiciones solo puede dedicarse a la mendicidad, así que el cabildo le dio permiso para pedir limosna a la puerta del Pilar. Oía misa todos los días, pidiendo a la Virgen. Cuando los dolores de la cicatriz apretaban, se untaba con el aceite de las lámparas de la Virgen, a pesar de que el cirujano le advertía que esa práctica no era buena para la herida. Así transcurrieron 2 años. Al fin, Miguel Juan no soportó más y decide volver a Calanda. El 29 de marzo de 1640, Miguel Juan Pellicer no fue a pedir limosna, sino que se quedó a ayudar a sus padres. Después de una dura jornada de trabajo, al atardecer regresó a su casa. 2 compañías de caballería del Ejército Real habían llegado ese día al pueblo de Calanda, de paso hacia la frontera de Francia. Tal y como era habitual en aquella época, las distintas familias del pueblo tenían que alojar de modo forzoso a estos soldados. De este modo, la casa de los Pellicer tuvo que alojar a un soldado de caballería. Por tal motivo, Miguel Juan tuvo que ceder su habitación a este soldado, y su madre preparó un camastro en el suelo en la habitación del matrimonio. A eso de las 10 de la noche, y quejándose de fuertes dolores en el muñón, fue a acostarse al cuarto de sus padres, despidiéndose del resto de familiares y vecinos que se encontraban de tertulia en el comedor. Poco antes de las 11 de la noche,
Sus padres entraron en la habitación a la luz de un candil y percibieron una fragancia y olor suave no acostumbrados allí. Al acercarse su madre para comprobar cómo se había acomodado Miguel en el lecho improvisado de aquella noche, lo encontró durmiendo, pero vio admirada que por debajo de la capa que lo cubría asomaban 2 pies. Sus padres lo despertaron del profundo sopor en el que se encontraba, y ya en los primeros momentos a la luz del candil lograron observar la persistencia de viejas cicatrices en la pierna amputada. La madre llamó al resto de personas que estaban en la casa, familiares, vecinos y el soldado que allí se alojaba, los que fueron testigos directos del milagro. Según afirmaron estos testigos presenciales, Miguel Juan no dudó en atribuir su curación a la intercesión de la Virgen del Pilar, con la que estaba soñando en ese mismo momento. La pierna al principio no estaba bien del todo, era pálida y débil, con poca sensibilidad y más corta que la otra, pero en los días sucesivos fue desarrollándose hasta quedar totalmente normal. Sin embargo, se observaba la tremenda cicatriz que 4 dedos por debajo de la rodilla marcaba el lugar por donde había sido amputada. A las pocas horas estaba ya extendida la noticia por toda Calanda y se presentaron en la casa las personas más destacadas de la localidad, como el alcalde y el juez, así como los 2 cirujanos del pueblo, que certificaron el hecho como médico. Luego, el joven Pellicer fue acompañado por todo el pueblo a la iglesia parroquial, donde, según los documentos del proceso de reconocimiento del milagro, los vecinos se admiraron de verlo con la pierna derecha, ya que lo habían visto el día antes y otros muchos sin ella. El 30 de marzo de 1640, los soldados que habían permanecido alojados en Calanda continuaron su marcha, abandonando así el pueblo. Por donde quiera que pasaron, estos soldados fueron contando todo lo sucedido. Fue así como la noticia llegó a Mazaleón, una localidad situada al este de Calanda. El párroco de Mazaleón, al oír lo que le contaban, decidió personarse en el pueblo, acompañado del notario real, el doctor Miguel Andreu. Esta comisión llegó a Calanda el 2 de abril de 1640 y allí el notario procedió a levantar acta sobre lo sucedido. Nunca ningún milagro ha tenido un testimonio tan elocuente como el de un acta notarial. El original de esta acta notarial, con todo el protocolo del año 1640, se conserva en el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza. El 25 de abril, Miguel Juan Pellicer y sus padres llegaron a Zaragoza para dar gracias a la Virgen del Pilar. Fue tan espectacular este milagro que mucho tiempo en toda España no se habló de otra cosa. El Cabildo de Zaragoza remitió al conde duque de Olivares la información del hecho, para que a su vez la pusiera en conocimiento del rey Felipe IV. La Iglesia abrió un exhaustivo procedimiento para investigar los hechos, en el que declararon una larga lista de testigos cualificados, entre ellos los cirujanos que le amputaron la pierna, todos los cuales declararon bajo juramento. Tras este proceso, el 27 de abril de 1641, el arzobispo de Zaragoza dictó una sentencia declarando milagrosa la restitución súbita a Miguel Juan Pellicer de su pierna derecha amputada. El 14 de junio de 1641, Miguel Juan retorna a su comarca Bajo Aragonesa. En el otoño de este mismo año, viaja a Madrid para ser presentado al rey Felipe IV, el cual tiene la deferencia de besarle la pierna.